Philippines and Services? No. Antes del desarrollo de la notación musical actual, no había formas concretas de plasmar la música, por lo cual un gigantesco repertorio de piezas musicales de la antigüedad se ha perdido para siempre. Jamás sabremos con certeza cómo sonaba la música del antiguo Egipto, de la antigua Grecia. Nadie vivo actualmente podrá escuchar jamás los coros de Sófocles o Eurípides cantados en su forma original. Lo mismo ocurre con textos antiguos, tecnologías, obras de arte o arquitectura destruidas en guerras o cataclismos. Pero en una escala más modesta, ¿te has preguntado alguna vez sobre todas las obras de individuos comunes, que nunca vieron la luz del día o no tuvieron repercusión y se perdieron eventualmente? ¿Y si algunas de esas creaciones pudieron haber alterado de algún modo el curso de la humanidad? Esta noche voy a hablarte acerca de algunos inventos perdidos que pudieron haber cambiado la historia. Buenas noches, bienvenida, bienvenido a Más allá del abismo, un podcast en el que te contaré algunos de los casos más misteriosos y perturbadores de la historia. Hablaremos acerca de temas apasionantes, indagaremos los misterios de la mente y la conciencia, y te narraré historias originales de terror y ciencia ficción. Acompáñame en este viaje que te hará cuestionar lo que consideras tu realidad, y ponte cómodo porque a partir de este momento te encuentras más allá del abismo. Con este episodio inicia la segunda temporada de este podcast. Gracias a todos los que han escrito preguntando si ya no íbamos a sacar más episodios, los que se han mantenido al pendiente y también a los suscriptores nuevos. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Hoy voy a hablar acerca de algunos inventos o conocimientos con mucho potencial que por circunstancias diversas no tuvieron el impacto que podrían haber tenido. Si pudieron cambiar el mundo o no, eso es algo que tú decidirás y que por supuesto me encantaría que me comentes. Decidí enfocarme en casos plausibles, creíbles, con alguna evidencia, pero al final haré una breve mención de algunos casos que no alcanzaron a entrar, pero que tal vez valga la pena mencionar. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. El 22 de agosto de 1985, el vuelo 28M de British Air Tours, que salía del Aeropuerto Internacional de Manchester, en el que viajaban 131 pasajeros y 6 tripulantes, sufrió un percance durante el despegue. El capitán Peter Terrington y el primer oficial Brian Love oyeron un ruido fuerte que procedía de la parte inferior del avión. Tomaron la decisión de abortar el despegue pensando que alguna rueda se había quemado. Una vez detenido el avión, la tripulación descubrió que el motor número 1 estaba ardiendo. Rápidamente, el combustible que salía del enganche del ala combinado con el suave viento hizo que se produjera una gran bola de fuego. El fuego rápidamente llegó a la cabina de pasajeros, creando humo tóxico y causando la muerte de 53 pasajeros y 2 tripulantes de cabina, algunos de ellos muy próximos a las salidas de emergencia. 48 personas murieron por inhalación de humo y 6 a consecuencia de las quemaduras. Este incidente tuvo un fuerte impacto en Maurice Ward, un peluquero de Yorkshire, Inglaterra. Me interesó porque fue un desastre aéreo en tierra y porque el humo y la toxicidad fue lo que mató a la gente, no el fuego. 55 personas murieron en 40 segundos, dijo. Tiempo atrás, Ward, quien también era científico aficionado, había comprado una extrusora, una máquina industrial que aplica presión sobre medios sólidos y viscosos para forzar su paso a través de la abertura de una boquilla, y había hecho un intento por crear un material para la empresa Citroën sin éxito. Así que, tras saber del accidente, Ward puso manos a la obra con la intención de desarrollar un material resistente al fuego. Comenzó realizando mezclas de materiales en una mezcladora de alimentos, llegando a hacer hasta 20 combinaciones diarias.
Eventualmente consiguió algunas que parecían prometedoras y con su extrusora las procesó para hacer una especie de láminas y las probó con un soplete. Los resultados fueron sorprendentes. El material no solo resistió 2500 grados centígrados, sino que además se mantenía frío al tacto. No se quemó ni emitía humos o vapores tóxicos. Ward acababa de crear la mejor barrera térmica que el mundo hubiera visto. Comenzaba una nueva era para Ward y para el mundo. El nuevo material podría ser usado en aplicaciones casi ilimitadas. Construcción de edificios, en soportes y estructuras resistentes al fuego que habrían evitado, por ejemplo, el colapso de las Torres Gemelas en 2001. Uniformes para bomberos, electrodomésticos, aparatos de guerra, viajes espaciales y, por supuesto, aviones. Ward nombró al nuevo material Starlight por una serie de dibujos animados que le gustaban a su nieta. Era cuestión de tiempo para que empresas químicas lo inundaran con correos y llamadas. Se consiguiera un acuerdo con una de ellas y el material comenzara a comercializarse y cambiar el mundo, y la vida de Ward también. Y efectivamente, Maurice fue contactado por múltiples empresas tecnológicas como British Aerospace y Boeing, pero no se consiguió un convenio, en parte por la exigencia de Ward de mantener un 51% de la propiedad de Starlight, de asociarse con cualquier empresa, así como firmar un acuerdo donde las compañías aceptarían no plagiar ni intentar descubrir la composición del material con ingeniería inversa. Ahora la pregunta necesaria. ¿De verdad Starlight era tan buen material como afirmaba Ward? La respuesta es un rotundo sí. Hay mucha evidencia de pruebas realizadas por instituciones serias que sometieron a Starlight a evaluaciones rigurosas. La prueba que atrajo la atención del mundo hacia el invento fue la que se hizo en 1990 en el programa Tomorrow's World de la BBC, en el que se cubrió un huevo con una capa de Starlight y se le aplicó fuego directamente con un soplete a 1200 grados Celsius. Tras 5 minutos de exposición, el huevo se mantuvo intacto y crudo por dentro. Otras pruebas fueron hechas por el Establecimiento de Armamento Atómico del Reino Unido, que sometió a Starlight a fuentes de energía que simulaban una explosión nuclear con una temperatura equivalente a 10.000 grados Celsius, las cuales fueron resistidas por el material, a diferencia de la mayoría de los otros materiales probados, que se carbonizaban cerca de los 2000 grados. Se llegaron a hacer más ensayos con calor y láseres por parte de Imperial Chemical Industries. Ward solo permitió en una ocasión que una muestra de Starlight quedara fuera de su supervisión, cuando fue enviada a Nuevo México en 1991 para ser probada por la OTAN y la NASA en el campo de pruebas atómicas de White Sands, pruebas ante las cuales el material sobrevivió a la exposición a una fuerza equivalente a 75 Hiroshimas. Sin conseguir llegar a un acuerdo, Maurice Ward murió en 2011. Se pensaba que solo él y algunos miembros de su familia conocían la composición de Starlight, el milagroso material que podría haber evitado desastres como los de los transbordadores espaciales Columbia y Challenger. Jamás se comercializó ni se aplicó en ninguna de las incontables cosas para las que pudo haber servido. Hacia el final de su vida, Ward seguía todavía negociando con una empresa de la India y también con una empresa aeronáutica. En 2018, el youtuber Nighthawk in Light aseguró haber recreado el material tras notar en un documental sobre Starlight que ante el calor extremo, este creaba una capa de espuma de carbón. En su video, el youtuber hace un material con propiedades de aislamiento térmico impresionantes. Incluso lo pone en práctica con el mismo experimento del huevo con el que Starlight fue probado en el programa de la BBC. Tal vez lo más impresionante es que este material está hecho simplemente con bicarbonato de sodio, fécula de maíz y pegamento blanco. Pueden encontrar el enlace al video de Nighthawk in Light en la descripción de este episodio, pero no recomiendo que lo intenten en casa. Y bueno, ¿tiene este material la misma capacidad de Starlight para resistir explosiones nucleares? ¿Es igual al Starlight creado por Maurice Ward? No es lo mismo. Las personas que conocieron a Maurice Ward aseguran que el Starlight original es bastante más complejo y difícil de producir. Entre lo muy poco que se sabe o se supone de la composición de Starlight es que probablemente contiene una variedad de polímeros orgánicos
y copolímeros con aditivos orgánicos e inorgánicos, incluyendo boratos y pequeñas cantidades de cerámica y otros ingredientes de barrera especiales, que suman hasta 21 en total, y que está hecho hasta en un 90% con materiales orgánicos. Nicola McDermott, la hija menor de Ward, afirmó incluso que Starlight es natural y comestible y que se lo habían dado de comer a perros y caballos sin ningún efecto negativo. Mucha gente ha estado diciendo que estoy corrompido, que soy codicioso y que debería haberle dado mi invento al mundo. Otros han cuestionado mis pláticas con compañías de defensa. Esa es una de las razones por las que he mantenido un control de las cosas. He dicho ya suficientes veces que lo que me gustaría brindar es protección, no destrucción, dijo Ward en 2009. Hasta hace poco se creía que Ward se había llevado la fórmula de Starlight a la tumba. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que la empresa ThermaShield adquirió todas las notas y el equipo de Maurice después de su muerte, y que a la fecha están perfeccionando la fórmula para sacarla al mercado, afirmando además que esta no contiene bicarbonato de sodio, fécula de maíz o pegamento, y que no es posible replicarla en casa debido a que algunos de sus componentes están regulados. El segundo invento del que les voy a hablar es el cigarrillo Palladium. Después de la Primera Guerra Mundial, la industrialización y mecanización del proceso de fabricación de cigarrillos llevó a la generalización del consumo de tabaco en la mayoría de países occidentales. Durante los años 50, fumar era indiscutible signo de glamour y sofisticación. La propaganda de las grandes empresas tabacaleras impulsó la imagen del hombre fumador como arquetipo de la virilidad y la masculinidad, y al mismo tiempo pintaba a la mujer fumadora como liberada, a la moda, sexy y femenina. Íconos como James Dean y Audrey Hepburn eran la encarnación de dichas imágenes. Además, el cigarro se anunciaba no solo como algo seguro, sino también saludable. Ayudaba a la digestión y a la pérdida de peso. Por décadas, la industria del tabaco desestimó las voces que alertaban de los riesgos de fumar. Basta recordar, por ejemplo, la famosa campaña de Camel que decía: "Más doctores fuman Camel que cualquier otro cigarro". No es un secreto que a lo largo de la historia las compañías tabacaleras han hecho importantes esfuerzos por minimizar y ocultar los riesgos a la salud. Y además han buscado activamente atraer consumidores jóvenes, puesto que mientras más temprano se empiece a fumar, hay una mayor probabilidad de desarrollar un hábito duradero. Fue a inicios de los 50 cuando el trabajo de científicos como el epidemiólogo Sir Richard Dole comenzó a vincular el consumo de tabaco con el cáncer. Las cosas han cambiado mucho desde aquellos años. Ahora sabemos con total certeza que al encender un cigarrillo se producen cerca de 4.000 sustancias, producto de la combustión del tabaco, mismas que están relacionadas con enfermedades potencialmente mortales como bronquitis crónica, infartos, enfisema pulmonar, EPOC y, claro, cáncer de pulmón, además del mal aliento, manchas en los dientes, impotencia sexual, etc. En 1954, poco después de la publicación de los estudios de Sir Richard Dole, la empresa Liggett & Myers emprendió el proyecto XA, encabezado por James D. Mould, en busca de desarrollar un cigarro menos dañino. Tras 12 años y 15 millones en investigación, Liggett creó el cigarro Palladium, un producto que incorporaba nitrato de paladio, el cual actuaba como catalizador haciendo la combustión del tabaco más completa, dando como resultado una menor cantidad de sustancias carcinógenas. El proyecto llegó a un punto en el que Liggett comenzó a buscar fuentes de paladio y abastecerse del mismo para empezar la producción comercial. Sin embargo, el producto nunca llegó a comercializarse. En 1979, el proyecto XA fue abandonado cuando la Brown & Williamson Tobacco Corporation, la entonces tercera compañía de tabaco más grande en Estados Unidos, amenazó la existencia misma de Liggett & Myers si lanzaban el producto. De acuerdo con James D. Mould, creo que estaban preocupados de que todo el mundo los demandaría porque estarían admitiendo que han estado haciendo un cigarrillo peligroso. James D. Mould abandonó Liggett en 1984 tras intentar convencer sin éxito a los ejecutivos de la empresa de publicar los resultados de sus investigaciones.
Según Mould, los estudios arrojaron evidencia sólida de una disminución significativa de riesgo de cáncer en los animales de laboratorio. Los científicos de Liggett encontraron que cuando agregaban pequeñas cantidades de paladio se eliminaba la mitad del potencial carcinógeno del cigarro. Más tarde descubrieron que al mezclar el paladio con nitrato de magnesio disminuía aún más el riesgo de cáncer. Un artículo de Christopher Coggins publicado en 2008 da cuenta de una comparación entre cigarros normales y otros adicionados con paladio o tetracloropaladato de potasio para evaluar sus efectos en el tracto respiratorio de ratas y en la bacteria de Salmonella. El estudio mostró una reducción de alrededor del 30% de hidrocarburos poliaromáticos, sustancias altamente tóxicas, y también cerca de 50% de reducción de mutagénesis en algunas variedades de Salmonella, aunque también arrojó una acumulación potencial de paladio en los pulmones con consecuencias desconocidas. Como en cualquier estudio de esta naturaleza, es imposible sacar conclusiones tajantes en experimentos de corta duración, además de que el efecto en humanos puede ser muy diferente. Así, es importante mencionar que el cigarro Palladium no era una panacea. Si bien aparentemente hay evidencia que apunta a que podría disminuir el riesgo de cáncer, James Mould admitió que el proyecto no determinó formas de prevenir otras enfermedades vinculadas al tabaco, como enfisema y enfermedades del corazón. Ante esto, cabe aclarar que a la fecha no existe un cigarro cuyo consumo sea seguro y esté libre de riesgo, ni existe un nivel seguro de fumar o una cantidad segura de cigarros. La industria del tabaco sigue buscando formas de encontrar un mercado joven, promoviendo como seguros a productos de los cuales no es posible saber sus efectos a largo plazo por el relativamente corto tiempo que llevan en el mercado. Entonces, ¿el cigarro Palladium pudo haber cambiado al mundo? Tal vez, de alguna forma pudo haber salvado vidas o pudo haber promovido un cambio en la industria del tabaco para desarrollar productos menos dañinos, sin embargo es algo que no sabremos. Por fortuna, cada vez existe una mayor conciencia sobre el riesgo que implica fumar, los daños que produce en el medio ambiente, etc. El tercer invento de la lista es el palimpsesto de Arquímedes. Un palimpsesto es un manuscrito en el que se ha borrado un texto anterior mediante raspado u otro procedimiento para escribir sobre él un nuevo texto. Arquímedes de Siracusa, muerto en el 212 a.C. de la Era Común, fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego, considerado uno de los matemáticos más importantes de la historia. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca, sobre el cual se le atribuye la famosa frase: «Denme un punto de apoyo y moveré el mundo». Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita, y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. Experimentos modernos han probado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderles fuego utilizando una serie de espejos. Arquímedes murió en la Segunda Guerra Púnica cuando las fuerzas romanas al mando del general Marco Claudio Marcelo capturaron la ciudad de Siracusa. Arquímedes fue asesinado al final del asedio por un soldado romano, en contra de las órdenes de Marcelo de respetar la vida del gran matemático griego. De acuerdo con el relato más popular, Arquímedes estaba contemplando un diagrama matemático cuando la ciudad fue tomada. Un soldado romano le ordenó ir a encontrarse con el general, pero Arquímedes hizo caso omiso a esto, diciendo que tenía que resolver antes el problema. El soldado, enfurecido ante la respuesta, mató a Arquímedes con su espada. El general Marcelo se mostró furioso ante la muerte de Arquímedes debido a que lo consideraba un valioso activo científico y había ordenado previamente que no fuera herido. No existen textos escritos por la propia mano de Arquímedes, todos ellos se perdieron. Sin embargo, en la antigüedad era una práctica sumamente común hacer copias manuscritas de textos importantes, razón por la cual los textos que se conservan de Arquímedes provienen de múltiples copias, algunas hechas durante la Edad Media a partir de textos más antiguos y algunas también conservadas en idiomas diferentes al griego dórico, en que fueron concebidos originalmente. Actualmente, un documento conocido como Códice C
es uno de los únicos textos de Arquímedes que han sobrevivido al día de hoy. Fue copiado de otra fuente por un escriba cristiano en Constantinopla alrededor del siglo X, en un periodo conocido como Renacimiento Macedonio. Tras un periodo de caos consecuencia de la caída del Imperio Bizantino, el Códice C terminó en Jerusalén, en donde, en el siglo XII, un monje cristiano de nombre Ioannes Mironas lo encontró y, tras quedarse sin pergaminos para un libro de oraciones, decidió borrar el texto de Arquímedes y escribir sobre él sus oraciones. El documento se mantuvo por siglos en el monasterio de Mar Saba, cerca de Jerusalén, hasta que de alguna forma terminó en Constantinopla, actual Estambul, en donde fue descubierto en 1906 por Johann Ludwig Heiberg, un filólogo danés que es quien se dio cuenta que contenía un texto invaluable, apenas legible bajo las oraciones que se le habían escrito encima. El Códice C contiene 7 tratados de Arquímedes llamados Sobre el equilibrio de los planos, sobre las espirales, Medida de un círculo sobre la esfera y el cilindro, Sobre los cuerpos flotantes y Stomachion. Algunos de estos tratados se conocían por otras fuentes. Sin embargo, el Códice C contiene un texto más, nunca antes visto ni registrado en otra fuente, llamado el método de los teoremas mecánicos. Ahora bien, ¿qué hace a el método de los teoremas mecánicos tan importante? Pues bueno, en este texto, Arquímedes intentaba calcular el volumen de una esfera equilibrándola de forma imaginaria con un cilindro y un cono, haciendo uso de escalas para comparar volúmenes de formas curvas e imaginando un número infinito de cortes. Esto quiere decir que, en su intento de elaborar volúmenes utilizando cortes infinitos, Arquímedes había dado el primer paso hacia la invención del cálculo infinitesimal, 1800 años antes de que Newton y Leibniz lo inventaran. Tras la Primera Guerra Mundial, el palimpsesto volvió a perderse, para ser descubierto de nuevo en los años 20 del siglo pasado en París, aunque considerablemente más deteriorado. El palimpsesto fue puesto en subasta en 1998 y fue adquirido por $2 millones por un comprador anónimo identificado como el Sr. B, descrito solamente como un americano que trabaja en la industria tecnológica y que no es Bill Gates. ¿Se les ocurre algún nombre? Pues, aunque no está confirmado, se ha reportado que dicho individuo es nada más y nada menos que Jeff Bezos, fundador de Amazon. Pero bueno, quien quiera que sea el misterioso señor B, que hay fuertes sospechas de que efectivamente es Jeff Bezos, ha permitido que se realicen trabajos exhaustivos de restauración e investigación en el documento. Se le han sometido a análisis con rayos X para poder develar completamente los textos originales y actualmente se encuentra digitalizado y accesible a todo el mundo. Probablemente esto impulsado por el señor B, no solamente por amor a la ciencia, sino también para darle más difusión al documento e incrementar su valor. De cualquier modo, no podemos negar lo impresionante que debe ser descubrir tras muchos siglos que el conocimiento matemático de la antigua Grecia pudo haber sido bastante más profundo de lo que se cree. Y sobre todo pensar que los matemáticos del Renacimiento tuvieron que enfrentarse con problemas que Arquímedes ya había resuelto literalmente miles de años antes. Muchos estudiosos se han planteado la cuestión de en qué estado estaría la civilización de no haberse perdido el texto. ¿Qué hubiera sido del mundo si este no hubiera sido borrado por un monje en el siglo XII? Claramente nunca podremos saberlo. Sin embargo, también es necesario mencionar que no es preciso reducir este tema a un enfrentamiento ciencia contra religión como algunos lo han planteado. El hecho de que el monje borrara el texto no implica un desprecio al trabajo de Arquímedes, más bien era una práctica extremadamente común dada la dificultad de conseguir pergaminos nuevos y que puede indicar además que en ese momento particular existían más copias del método de los teoremas mecánicos. Además de que, si se conserva actualmente, es porque la copia del texto de Arquímedes fue realizada en primer lugar por un escriba cristiano. Para finalizar, durante la investigación de este tema me encontré con muchos más inventos, algunos de los cuales son lo suficientemente interesantes para considerar darles su propio espacio en una segunda parte de este tema, pero también, como mencioné al inicio, me encontré con otros temas que tal vez encajarían aquí, pero que no están sustentados por mucha evidencia, otros que nunca estuvieron realmente perdidos o que no son propiamente inventos. Pero bueno, como extra, para este episodio les voy a mencionar muy brevemente un par más,
que son el cronovisor. El cronovisor es un aparato inventado por Pellegrino Ernetti, un sacerdote y exorcista supuestamente ayudado por Enrico Fermi y Werner von Braun. El aparato permitiría literalmente ver el pasado y captar imágenes de acontecimientos históricos fundamentales y funcionaría por el procesamiento de la radiación electromagnética residual que queda por numerosos procesos. Las imágenes y los sonidos residuales que la humanidad había creado podrían ser detectados ya que estaban flotando en el espacio. Ernetti aseguró haber sido testigo con ayuda de este aparato de acontecimientos como la fundación de Roma, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la crucifixión de Cristo, e incluso presentó fotografías de Cristo con sus discípulos tomadas por él mismo, que evidentemente resultaron ser falsas, obviamente. Honestamente, desde mi punto de vista, la idea de un aparato que pueda fotografiar eventos del pasado creado por un exorcista me parece lo suficientemente ridícula para descartarla, pero tal vez valga la pena investigar un poco más. Ya les contaré más adelante si encuentro algo interesante al respecto. Y finalmente, Olestra, también conocido como Olin, es un sustituto de grasas muy útil en la preparación de alimentos como las papas fritas, sobre todo porque no aporta calorías, colesterol ni triglicéridos a los alimentos. Fue descubierta por accidente por dos investigadores de Procter & Gamble en 1968. La empresa pronto buscó aprobación de la FDA para usar Olestra como aditivo alimenticio. Fue aprobado como tal en 1996 y pronto empezó a usarse en papas fritas. Su uso, sin embargo, no duró mucho tiempo debido principalmente a los desagradables efectos secundarios que producía y que consistían principalmente en dolor abdominal, diarrea, incontinencia fecal y otros síntomas gastrointestinales en algunos consumidores, además de inhibir la absorción de algunas vitaminas, lo cual llevó a la FDA a requerir que los productos con Olestra llevaran una etiqueta que decía: este producto contiene Olestra. Olestra puede causar calambres abdominales y deposiciones sueltas. Olestra inhibe la absorción de vitaminas y otros nutrientes. Se han añadido vitaminas A, D, E y K. Estudios posteriores de la FDA mostraron que el consumo moderado de Olestra no producía esos síntomas y que estos se presentaban más bien en personas que consumían cantidades excesivas del producto en periodos cortos. Sin embargo, para 2015, la mayoría de productos con Olestra fueron descontinuados. Actualmente la sustancia que la compone se usa como lubricante en herramientas y aditivo en pinturas. Y bueno, esos son todos los casos que les traigo esta noche. La verdad es que mientras revisaba el guión me di cuenta de que el título no es del todo preciso porque realmente ninguno de los inventos que les presenté está propiamente perdido, salvo el cronovisor, pero ese, en mi opinión, ni siquiera cuenta, la verdad. Pero bueno, creo que se entiende el punto. Ahora, es curioso cómo a veces los seres humanos tenemos esta fascinación un tanto mórbida que en ocasiones puede rayar en la obsesión por lo que pudo haber sido, tanto en relación con los grandes acontecimientos, por ejemplo, ¿y si México nunca hubiera sido conquistado? ¿O cómo sería el mundo si la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado la Alianza del Eje? Cosa que por cierto han explorado algunos autores de ciencia ficción como Philip K. Dick con El hombre en el castillo, por ejemplo. Pero también con relación a acontecimientos personales, decisiones que pudieron cambiar radicalmente el rumbo de nuestras vidas. Yo personalmente encuentro muy entretenido el tomarme un tiempo para especular e imaginar. Sin embargo, creo que no podemos hacer nada ante el destino y sus caprichos, que es lo que ha definido esta realidad que nos tocó vivir. Tal vez existen otros universos en los que el texto de Arquímedes nunca fue borrado y su trabajo se desarrolló mucho antes, llevando a un año 2022 con una tecnología mucho más avanzada. Nunca lo sabremos, pero bueno, no dejen de imaginar y tampoco pierdan de vista la realidad. Hasta aquí el episodio de esta noche. Muchas gracias por acompañarme en este inicio de la segunda temporada. Manténganse al pendiente porque vienen cosas muy chingonas, temas de los que he querido hablar por años, invitados muy especiales, que también son gente con la que llevo un buen tiempo queriendo colaborar. Entonces, pues síganme en las redes sociales de este podcast, Más Allá del Abismo en Facebook, Abismo Podcast en Instagram. Chequen también la nueva página web, que les voy a dejar el enlace en la descripción. Y pues bueno, me interesa mucho su opinión, de verdad. Leo todos sus comentarios, respondo la mayoría. A los que no me mientan la madre al menos. Así que también platíquenme qué les pareció este episodio, si quieren una segunda parte de los inventos perdidos, otros temas que les gustaría escuchar. Y pues bueno, este podcast
es y siempre va a ser gratuito, y como se podrán imaginar es un chingo de trabajo cada episodio, así que dense una vueltita por mi Patreon, consideren hacer una donación y también me ayudan muchísimo suscribiéndose y compartiendo este podcast. Y bueno, yo soy Jonathan Lucero, me encuentran como Jonathan Lucero 93 en Instagram. Un abrazo en donde quiera que se encuentren y no olviden que el amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Nos escuchamos muy pronto.